Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque vamos a sumergirnos en una historia que a mí, personalmente, me fascina. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. No es Kansu, perdón. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, el guapísimo y talentoso actor turco, y de El sueño que lo cambió todo. Sí, como lo escucharon. Vamos a descubrir qué pasó, qué fue ese sueño, y cómo impactó la vida de este hombre que ha robado corazones en todo el mundo. Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodos, y prepárense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y por supuesto, mucho Can Yaman. Antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en la historia, un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es una forma genial de estar al tanto de todas las novedades. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir este sueño que lo cambió todo. Can Yaman, ese nombre evoca imágenes de galanes, de papeles románticos, de éxito internacional. Pero, ¿sabían que detrás de esa fachada de estrella hay una historia mucho más profunda? Una historia de determinación, de valentía, y de un cambio radical que comenzó de una forma inesperada. Hoy vamos a desentrañar los hilos de esa historia, y a descubrir los secretos que llevaron a Can Yaman a convertirse en el ícono que es hoy. Can Yaman, como muchos de nosotros, tuvo sueños, aspiraciones, y también momentos de incertidumbre. Nació en Estambul, Turquía, en 1989. Desde muy joven demostró ser un chico inteligente y talentoso con una gran capacidad para el estudio. Su infancia y adolescencia transcurrieron en un ambiente familiar que le brindó las herramientas necesarias para desarrollarse académica y personalmente. Se graduó con honores en el Liceo Italiano, un colegio reconocido por su excelencia educativa, lo que ya nos da una idea del nivel de exigencia y disciplina que marcó sus primeros años. Su formación académica no se detuvo ahí. Decidió estudiar Derecho en la Universidad Yeditepe, una de las instituciones más prestigiosas de Turquía. Y no solo eso, sino que demostró ser un estudiante sobresaliente. Se graduó con honores y, no conforme con eso, obtuvo una beca para realizar estudios en Estados Unidos. Imaginen la dedicación y el compromiso que esto implica. Can Yaman no era solo un chico guapo, era un joven con una mente brillante y una ambición de hierro. Tras finalizar sus estudios de Derecho y con un futuro prometedor en el horizonte, Can Yaman comenzó a ejercer como abogado. Trabajó durante un tiempo en el mundo legal, defendiendo los intereses de sus clientes en los juzgados. Era un trabajo estable con un buen salario y con la posibilidad de ascender en su carrera. Tenía, en apariencia, todo lo que muchos jóvenes sueñan: una carrera profesional exitosa, una posición respetada en la sociedad y un futuro asegurado. Pero, ¿qué pasaba en el interior de Can Yaman? ¿Qué sentía este joven abogado que por fuera parecía tener todo bajo control? ¿Estaba realmente satisfecho con su vida? ¿O sentía un vacío, una inquietud que no podía definir? Es en este punto donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque aunque Can Yaman tenía una vida aparentemente perfecta, existía algo más profundo, una necesidad de expresión, de creatividad, que el mundo del derecho no podía satisfacer. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. ¿Cómo pasó de los tribunales a la pantalla? Muchos creen que el cambio de vida de Can fue un proceso largo y gradual, una decisión meditada y planificada. Pero la verdad, como ya adelanté, es que en gran medida, todo comenzó con un sueño. Sí, un sueño. Un evento onírico que, como un rayo, iluminó un camino diferente. Imaginen la escena: Can, joven abogado con una vida aparentemente resuelta, pero tal vez con un anhelo latente de algo más. Un anhelo de explorar su creatividad, de expresar sus emociones, de conectar con las personas de una manera diferente. Y en medio de esa cotidianidad, en el silencio de la noche, un sueño, una visión que lo marcó profundamente. La información específica sobre este sueño en particular es escasa y es difícil encontrar detalles precisos. Can Yaman, en entrevistas y declaraciones, ha hablado de este sueño, pero sin entrar en detalles concretos. Lo que sí sabemos por sus palabras y por la forma en que su vida cambió, es que este sueño fue un punto de inflexión. Lo despertó literalmente de la rutina.
Le hizo cuestionarse lo que realmente quería hacer con su vida. Le dio la valentía de explorar nuevas opciones, de salir de su zona de confort y de perseguir sus verdaderos sueños. Este sueño, aunque envuelto en misterio, se convirtió en el catalizador que lo llevó a explorar el mundo de la actuación. Fue como si, en ese sueño, se hubiera revelado una verdad oculta, una vocación que hasta ese momento había permanecido latente. Después de ese sueño, Can comenzó a tomar clases de interpretación, a participar en castings y a luchar por un lugar en la industria del entretenimiento turca. Dejó atrás la seguridad de su carrera como abogado y apostó por algo incierto, por un camino lleno de desafíos y de oportunidades. Imagínense la valentía. Dejar atrás una carrera establecida, con todos sus beneficios y seguridades, por la incertidumbre de convertirse en actor, es algo que requiere una gran dosis de coraje, determinación y, por qué no decirlo, una pizca de locura. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Porque el sueño no solo lo inspiró, sino que también lo guió. Can, al parecer, tenía una visión clara de lo que quería lograr. No era solo la aspiración a ser actor por serlo. Tenía una visión más allá, una meta más ambiciosa. Visualizaba su futuro, se imaginaba a sí mismo en la pantalla, conectando con el público, interpretando personajes que lo desafiaran y que dejaran huella. Y por supuesto, en esta visión, él no solo quería actuar. Tenía ambiciones de éxito, de reconocimiento, de dejar su marca en la industria. Este sueño, esta visión, le dio la fuerza necesaria para superar los obstáculos. Le brindó la determinación para seguir adelante, incluso en los momentos de duda y frustración. Porque el camino de un actor, especialmente en los inicios, no es fácil. Está lleno de rechazos, de críticas, de momentos en los que la confianza en uno mismo se tambalea. Pero la semilla del sueño, la fuerza que emanaba de esa visión inicial, le dio la energía y la persistencia necesarias para seguir adelante. El camino hacia el éxito en la actuación es arduo y competitivo. Los castings son una constante y los rechazos son inevitables. Hay que aprender a lidiar con las críticas, a fortalecer la autoestima, y a mantener la motivación a pesar de las adversidades. Can Yaman, como muchos otros aspirantes a actor, tuvo que enfrentarse a todo esto. Tuvo que superar la timidez, aprender a interpretar, a conectar con sus emociones, a dominar el lenguaje corporal, y a entender los matices de cada personaje. Cada casting, cada audición, cada papel, era un paso más hacia la realización de su sueño. Cada experiencia, por pequeña que fuera, le brindaba la oportunidad de aprender, de crecer, y de acercarse un poco más a su objetivo final. En sus inicios, Can Yaman comenzó a aparecer en varias series turcas, en papeles secundarios, con el objetivo de darse a conocer y de adquirir experiencia. Estos primeros trabajos fueron fundamentales para que el actor se familiarizara con el ritmo de la producción televisiva, para que aprendiera a trabajar en equipo, y para que desarrollara sus habilidades interpretativas. Poco a poco y con mucho esfuerzo, Can comenzó a ganar reconocimiento. Sus papeles en Zilek Kokusu y Inadna Aşk le dieron visibilidad, y le permitieron mostrar su talento al público. Estas series, aunque no fueron éxitos masivos, le abrieron las puertas a nuevas oportunidades y le permitieron construir una base de fans que lo apoyaron en sus siguientes proyectos. Pero fue con Erkenci donde la magia realmente ocurrió. Esta serie, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo, marcó un antes y un después en la carrera de Can Yaman. El personaje de Kandibit, un fotógrafo carismático, rebelde y con un gran corazón, se convirtió en el papel que catapultó a Can Yaman a la fama internacional. Kandibit, con su estilo desenfadado, su atractivo físico y su personalidad cautivadora, se convirtió en el ídolo de millones de mujeres en todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, su compañera de reparto, fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Su relación en la pantalla, llena de romanticismo, humor y pasión, conquistó los corazones de los espectadores y convirtió a Erkenci en un fenómeno televisivo. La serie se convirtió en un éxito rotundo, y Can Yaman se convirtió en una estrella internacional. Su fama trascendió las fronteras turcas y su rostro comenzó a aparecer en revistas, periódicos y medios de comunicación de todo el mundo. Era el galán del momento, el actor turco que había robado el corazón de millones de personas. Y aquí está la prueba de que los sueños, aunque a veces parezcan lejanos o inalcanzables, pueden hacerse realidad. La perseverancia de Can, su trabajo duro, su pasión por la actuación, y por supuesto, la inspiración que le brindó ese sueño inicial, lo llevaron a la cima.
Su historia es un ejemplo inspirador de cómo la determinación y la fe en uno mismo pueden transformar nuestras vidas. El éxito de Erkenci-Kuş abrió nuevas puertas para Can Yaman. Le ofreció la oportunidad de protagonizar nuevos proyectos, de explorar nuevos horizontes, y de consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Su carrera a partir de ese momento tomó un rumbo ascendente y su futuro se vislumbraba lleno de éxitos y oportunidades. Después del éxito de Erkenci-Kuş, Can Yaman continuó cosechando éxitos. Participó en series como By Jane, donde demostró su versatilidad interpretativa y confirmó su capacidad para conectar con el público. Actualmente trabaja en proyectos internacionales, lo que demuestra su ambición y su deseo de seguir creciendo profesionalmente. Su talento, su carisma y su dedicación lo han convertido en uno de los actores más solicitados y queridos del momento. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, y su nombre es sinónimo de éxito y popularidad. Ha protagonizado campañas publicitarias para importantes marcas, y su imagen es reconocida en todo el mundo. Y todo, de alguna manera, comenzó con un sueño. Ese sueño que lo despertó, que lo impulsó, y que lo llevó a descubrir su verdadero potencial. Ese sueño que le dio el coraje para dejar atrás una carrera exitosa, y para embarcarse en una aventura incierta, pero apasionante. Es increíble pensar cómo un simple sueño puede cambiar el rumbo de una vida. Nos enseña la importancia de escuchar nuestra intuición, de atrevernos a salir de nuestra zona de confort y de perseguir aquello que nos apasiona. La historia de Can Yaman nos demuestra que con trabajo duro y perseverancia, los sueños se pueden hacer realidad. Nos enseña que la determinación y la fe en uno mismo son herramientas fundamentales para alcanzar el éxito. Pero la historia de Can Yaman no es solo una historia de éxito profesional. También es una historia de crecimiento personal. A lo largo de su carrera, Can ha tenido que enfrentarse a desafíos, a críticas y a momentos de duda. Pero en cada uno de ellos ha aprendido, ha crecido y se ha fortalecido. Ha aprendido a valorar su trabajo, a ser perseverante y a no rendirse ante las adversidades. Además de su éxito profesional, Can Yaman también se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas personas. Su historia inspira a otros a perseguir sus sueños, a creer en sí mismos y a luchar por lo que quieren. Su humildad, su sencillez y su compromiso con su trabajo lo han convertido en un ídolo para millones de fans en todo el mundo. Y hablando de sueños, ¿ustedes tienen alguno? ¿Hay algo que siempre hayan deseado hacer, pero que aún no se han atrevido a intentar? Tal vez la historia de Can Yaman les sirva de inspiración para dar ese paso, para luchar por sus sueños, por muy grandes o pequeños que sean. Recuerden que todos tenemos el potencial de lograr grandes cosas. No importa cuál sea tu sueño, lo importante es que te atrevas a perseguirlo con pasión y determinación. La historia de Can Yaman es una prueba de que con trabajo duro, perseverancia y una buena dosis de fe en uno mismo, los sueños pueden hacerse realidad. No tengas miedo de equivocarte, de fracasar. Los errores son parte del camino, y nos enseñan a crecer y a mejorar. Lo importante es no rendirse y seguir luchando por aquello en lo que crees. Ahora, para recapitular un poco, hemos descubierto que la vida de Can Yaman, el galán turco que nos roba suspiros en la pantalla, tuvo un punto de inflexión fundamental, un sueño. Aunque los detalles específicos de ese sueño son escasos, sabemos que fue el detonante que lo impulsó a dejar atrás una carrera legal y a embarcarse en el mundo de la actuación. Este sueño lo inspiró, lo guió y le dio la fuerza necesaria para superar los desafíos y lograr el éxito que hoy disfruta. Su historia es un recordatorio de que la perseverancia, la pasión y la fe en uno mismo pueden llevarnos a alcanzar nuestros sueños más ambiciosos. Pero la historia de Can Yaman no termina aquí. Su futuro profesional se presenta prometedor, con nuevos proyectos y oportunidades en el horizonte. Es un actor que sigue en constante crecimiento, que se atreve a asumir retos, y que no tiene miedo de explorar nuevos caminos. Su historia es una fuente de inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar el éxito, y que están dispuestos a luchar por sus metas. Además de su talento y su carisma, Can Yaman también destaca por su compromiso social. Ha participado en diversas causas benéficas, y ha utilizado su fama para dar visibilidad a temas importantes. Es un ejemplo de cómo se puede utilizar el éxito para ayudar a los demás y para hacer del mundo un lugar mejor. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado inspirador. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de Can Yaman y por descubrir juntos el sueño que lo cambió todo.
Me encantaría saber qué piensan. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Conocían esta historia? ¿Qué les pareció? ¿Qué les inspiró más de la historia de Can Yaman? ¿Qué otros temas les gustaría que cubriera en el canal? Me encanta leer sus comentarios y responder sus preguntas. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan conocer la historia de Can Yaman. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y para finalizar, quiero dejarles una reflexión. La historia de Can Yaman nos enseña que los sueños son el motor que impulsa nuestras vidas. Nos demuestra que con trabajo duro y perseverancia, podemos lograr todo lo que nos propongamos. No importa de dónde vengamos ni cuáles sean nuestros obstáculos. Lo importante es tener un sueño y luchar por él con todas nuestras fuerzas. Así que a soñar y a luchar. No se rindan nunca. Y recuerden que la vida es un camino lleno de sorpresas, y que cada día es una nueva oportunidad para alcanzar nuestros sueños. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao. Y no olviden perseguir sus sueños.